Gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte y nos queremos vivas. Tiene nuevas voces. Si tocan a una, nos tocan a todas. Il y avait une lutte spécifiquement féministe. Ya rompimos el silencio. Nuestras. Según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres entre 15 y 44 años tienen más probabilidades de morir asesinadas por sus familiares varones que debido al cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico o incluso por todos estos factores juntos. Cada noche, 10 mujeres en México no regresan vivas a casa. Casi la mitad de las agresiones sexuales en el mundo se cometen contra niñas menores de 16 años. En Afganistán prohíben a las mujeres estudiar. Más de 80.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2020 en el mundo. El 60% fue en el ámbito del hogar, lo que supone un feminicidio cada 11 minutos. En Nigeria, bajo el poder de la religión, mujeres dependen de los hombres incluso para hablar. Desde niñas son esclavizadas, vendidas y violadas sistemáticamente. Las que se quedan viudas son obligadas a lavar el cuerpo del difunto y a beberse después el agua. Si se niegan, son condenadas por asesinato. Cada 2 segundos, una niña es obligada a casarse. A nivel mundial, de las 500 empresas con mayores ingresos, solo el 6% están lideradas por mujeres. Desde el mediático caso de La Manada se han registrado en España más de 3.000 agresiones sexuales y violaciones en grupo. 7 de cada 10 vídeos porno que se consumen en Internet contienen violencia sexual explícita contra la mujer. Actualmente, el primer acceso a pornografía online se realiza con tan solo 8 años. En Perú, bajo el régimen fujimorista, fueron esterilizadas forzosamente más de 300.000 mujeres indígenas. El 98% de las personas víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas. En los Emiratos Árabes, cientos de mujeres son encarceladas cada año por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Frecuentemente se trata de mujeres que han sido violadas. Hay más de 200 mujeres presas en México por abortar. En El Salvador condenaron a 30 años de prisión a una joven por un aborto involuntario fruto de violaciones. Estas condenas no son solo cuestión de Centroamérica. En Estados Unidos, más de 1.300 mujeres han sido condenadas en los últimos 15 años acusadas de homicidio involuntario. 200 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a la mutilación genital femenina. En Arabia Saudí, una mujer ha sido condenada a 34 años de cárcel por usar Twitter. Los cargos son por seguir y retuitear contenido sobre la liberación de las mujeres. 7 de cada 10 personas pobres en el mundo son mujeres. En México, 9 de cada 10 violadores quedan impunes. Alrededor del 40% de los asesinatos de mujeres en todo el mundo son cometidos por su novio o marido. Todavía hoy, las mujeres solo ocupan el 19% de los puestos directivos en España. Cada 3 horas una niña se convierte en madre producto de una violación. En países subsaharianos y otras zonas del mundo con escasez de agua, las mujeres y niñas son las principales encargadas de caminar kilómetros en busca de agua potable, llegando a invertir hasta más de 10 horas diarias respecto a los hombres. De las más de 750 millones de personas analfabetas en el mundo, 2/3 son mujeres. Las mujeres refugiadas en Grecia usan pañales en lugar de ir a los baños comunitarios por miedo a que las violen. El 85% de las personas que se realizan cirugías estéticas en España son mujeres. Las intervenciones pueden causar problemas de salud e incluso provocar la muerte. El grupo terrorista Boko Haram tortura, viola y asesina a mujeres impunemente acusándolas de brujería en numerosos países de África. Más del 90% de las víctimas de violación son mujeres, mientras que el 99% de los violadores son hombres.
En cada vez más países, hombres se declaran mujeres, ocupan sus espacios y las ponen en peligro. En Inglaterra, por ejemplo, varias mujeres encarceladas fueron violadas por hombres con los que compartían prisión. En tan solo un año, en Guatemala, 5.700 niñas violadas por sus familiares fueron obligadas a parir. El 80% de las personas desplazadas por causas climáticas son mujeres. En Argentina, asesinan a una mujer cada 20 horas. A nivel mundial, la representación política de las mujeres es inferior al 25%. En Filipinas, el expresidente Rodrigo Duterte declaró que la presidencia de un país no es cosa de mujeres y que el aumento de las violaciones se debe a que, textualmente, hay muchas mujeres bonitas. Las mujeres realizan el 66% del trabajo, ganan solo el 11% de todos los salarios y poseen apenas el 1% de la tierra. En tan solo un año, las violaciones en Barcelona han crecido más de un 50%. El Hospital Clínic ha revelado que en el 44% de los casos, el violador era conocido por la víctima. En América Latina y el África subsahariana, las complicaciones durante el embarazo son la principal causa de mortalidad de las jóvenes de entre 15 y 19 años. Cada día en México, 30 niñas de entre 10 y 14 años son obligadas a parir. Las mujeres asumen hasta 10 veces más trabajo de cuidados no remunerados que los hombres. En Egipto, las agresiones sexuales en espacios públicos se han multiplicado en los últimos años. La gran mayoría de los violadores no han sido condenados por ello. Más del 80% de las familias monoparentales españolas son encabezadas por una mujer. 47.000 mujeres mueren cada año en abortos clandestinos. Los índices de feminicidios y de violencia machista de países del norte de Europa, como es el caso de Finlandia, se sitúan entre los más altos de todo el continente. Un reciente estudio realizado en Alemania reveló que 1/3 de los jóvenes considera aceptable la violencia contra la mujer. La práctica del aborto selectivo según el sexo evita que nazcan 850.000 niñas al año en China y 670.000 en India. En muchas ocasiones las madres son obligadas a abortar en contra de su voluntad. En Myanmar, las autoridades birmanas usan la violación como arma contra las mujeres rohinyas. Se estima que hay 1.600 millones de mujeres campesinas, casi una cuarta parte de la población mundial. Sin embargo, las mujeres solo son propietarias del 1% de las tierras. Más de 50 niñas y adolescentes son violadas cada día en Colombia. En Arabia Saudí, niñas y mujeres son encarceladas y torturadas por tener conductas consideradas rebeldes. Por ejemplo, negarse a un matrimonio concertado o denunciar maltrato o violación. No son cifras, son las historias de mujeres olvidadas a las que si ni el Estado ni la sociedad les hizo justicia, el feminismo no parará hasta otorgársela. La violencia machista, aunque adopta distintas formas, es sistémica y global. Sucede cada día en todo el mundo. Y está tan normalizada que cada país la aborda simplemente con un contador de asesinadas que cada 1 de enero se pone a 0 para volver a empezar. Y así año tras año. Lejos de ver el cambio y mejora social del que la era actual tanto presume, el número de mujeres víctimas es cada vez mayor y la edad de los hombres victimarios es cada vez menor. Ni son casos aislados ni son monstruos, son hijos sanos de este sistema machista. Ante tal escenario, solo hay una verdadera solución: ir a la raíz de la violencia y demoler los cimientos de la sociedad patriarcal. Bienvenidas a Nuestras. Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente,
por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Hoy vamos a conversar con María Laura Peña, experta al frente del proyecto Hasta cuándo la cosa, un espacio divulgativo en el que a través de publicaciones y de talleres aborda y desgrana la violencia machista y la opresión a las mujeres. Nuestras. Bienvenida, María Laura. Muchas gracias por estar en Nuestras. Gracias a ti por la invitación. ¿Cuáles han sido las bases para que el patriarcado se origine y dure hasta nuestros días? Es una súper buena pregunta porque en general las mujeres que se van acercando al feminismo como que escuchan la palabra patriarcado y no entienden bien qué es. Para algunas es como una idea, para otras es opresión, para otras tiene que ver con el capitalismo y por un fenómeno que toda la investigación histórica que se hizo en los años 50, sobre todo en los 60 y en los 70 de las teóricas feministas cuando llevan el feminismo a la academia de alguna manera y logran encontrar estos puntos de dónde se origina el patriarcado, como que se perdieron. De hecho, cuesta mucho encontrarlo, hay como PDF online, las feministas se los van pasando. Y según las investigaciones de Gerda Lerner y de la Evelyn Reed, que ellas se basan en un linaje matriarcal para investigar y también en los hombres, porque lamentablemente hay periodos donde no vamos a encontrar información de las mujeres, ellas dicen que el patriarcado surge. Primero entender que el patriarcado tiene un contexto y que es muy importante conocerlo, porque no es como que toda la vida y toda la humanidad haya sido patriarcal. El patriarcado surge 2600 años antes de Cristo, cuando nos volvemos sedentarios. O sea, surge en Mesopotamia. Pero no es el patriarcado que entendemos ahora, sino que el patriarcado que entendemos ahora es una herencia de los griegos y los romanos. Y se ha ido sosteniendo en el tiempo precisamente porque tanto desde la tradición grecorromana y desde la tradición judeocristiana y desde las tradiciones religiosas lo que se ha hecho es que desde donde se nos enseña a pensar, o sea, desde lo ontológico, se nos mete la idea de que los hombres son superiores a las mujeres. Entonces, entender que se demoró, que tiene un periodo histórico y que es algo muy puntual. Se demoró 2600 años en cimentarse y llevamos 2000 años de él y nos damos cuenta que el sistema ya no, está obsoleto. Y aunque no nos lo han contado en la escuela, lo cierto es que a lo largo de la historia han existido otro tipo de sociedades no patriarcales, ¿no es así? Claro. Gerda Lerner y Evelyn Reed en sus libros, la Gerda tiene un libro que se llama El origen del patriarcado, que es como algo que todas deberíamos de haber leído en algún momento. Y Evelyn Reed, La evolución de la mujer, esos dos libros yo creo que son súper importantes para entenderlo. Ellas hablan de matrilinajes y matriarcados, pero como a nosotros nos enseñaron a pensar los hombres patriarcales y nuestro cerebro, o sea, o es blanco o es negro, cuando uno dice matriarcado se imagina el opuesto complementario a patriarcado, que no es necesariamente eso, sino que se van viendo diferentes tipos de evoluciones y diferentes tipos de resultados. Evelyn Reed en algún momento habla de matrilinajes que tienen que ver con mujeres que criaban en sociedades y en grupos de mujeres, y los hombres tenían mucha conciencia de lo que era familia. También hay mucho estudio de parte de la Margaret Mead, que es una antropóloga de principios del siglo XX, que ella va a África y estudia estos otros comportamientos y estas otras culturas. En Asia también hay algunas tribus y algunos grupos humanos que siguen siendo especies de matriarcado, y lo que sí tenemos claro es que el matriarcado, en todo lo que existe, en todas las evidencias científicas que hay, eran comunidades donde no existía la violencia como la conocemos hoy en día. Y el tema de jerarquías,
Y es como lo que vemos ahora en los grupos feministas. En los grupos feministas más bien son mujeres que se sientan en las colectivas, por eso se llaman colectivas, conversamos todas de igual a igual y vamos decidiendo acciones mediante eso. Y hoy el mundo en general funciona con esta jerarquía propias del patriarcado. En una de tus publicaciones expones que, según diversos estudios, las niñas, debido a lo que reciben de la sociedad, empiezan a sentirse menos inteligentes que los niños ya a los 6 años. Sí. No solo menos inteligentes. Ese es un estudio que hizo la Universidad de Nueva York, si no me equivoco, salió publicado en 2015 en la revista Science. Y a lo que va es que las niñas a los 6 años sienten la brecha por primera vez, y dentro de esa brecha está no sentirse tan inteligente para hacer lo que ellas quieren, no ser capaces de llegar a los mismos objetivos que los hombres, no tener figuras de anclaje, como decir, un niño puede decir yo quiero ser cualquier cosa y va a encontrar un referente hombre. Una niña no puede decir yo quiero ser cualquier cosa y voy a encontrar una referente mujer, porque si las hay no las conocemos y las que hay son súper pocas. Y además se genera otra cosa que me parece súper importante porque tiene que ver con las curvas de violencia, y es que a los 6 años los padres empiezan a diferenciar la alimentación de niñas y niños. A las niñas les dan menos comida que a los niños, a pesar de que son niños y niñas que pesen lo mismo. La forma de alimentar cambia para que no sea gordita y no lo pase mal. Entonces empiezan a sentir una presión que es muy diferente a la presión que sienten los niños. La sociabilización de una niña es mucho más violenta que la sociabilización de un niño. Y a medida que crecemos, ¿qué papel ha jugado el concepto del amor romántico en las mujeres? Si nosotros nos ponemos a tirar los hilos de las diferentes formas que ha tenido el patriarcado como para mantenernos en este status quo, es precisamente con idealizaciones. Hoy en día nosotras somos muy permeables a la idea del amor romántico, y que el amor romántico todo lo puede, todo lo perdona, las mujeres somos capaces de todo por el amor, y se nos enseña a las mujeres que el eje central de nuestra vida es el amor romántico. Pero eso no siempre fue así. Entonces, a mí me da mucha risa de repente cuando escucho a personas con argumentos como es que la familia como institución desde el inicio de los tiempos... La familia era un negocio, ¿sí? Nosotras éramos un bien que éramos transables durante el inicio del patriarcado. Entonces, si bien las generaciones que crecieron durante el siglo XX ya tenían esta idea del amor romántico que tenía mucho que ver con los cuentos épicos, diferentes tipos de relatos donde las mujeres hacían todo por el amor, no solo los Disney son los tóxicos, sino que es todo lo que vemos a nuestro alrededor. Vimos también a nuestras madres y a nuestras abuelas sacrificar todo en torno al amor. Mamás que aguantaron de todo, abuelas que aguantaron de todo. Entonces, cuesta mucho porque una de las cosas más violentas que tiene el feminismo y más reparadoras a la vez, es que cuando se empieza a ser consciente de cómo funciona este aparato patriarcal alrededor de nosotras, nos damos cuenta de la violencia a la que hemos sido expuestas y de la violencia que se ejerce dentro de nuestros núcleos familiares. Y empieza a cambiar la concepción de cómo yo me voy vinculando con mi padre, porque lo que nos venden es la familia es el primer lugar donde tú vas a encontrar el amor, pero también es el primer lugar donde me agreden y el primer lugar que me violenta y el primer lugar que me pone límites que yo no estoy pidiendo. Y el primer lugar donde veo, ¿no es cierto?, esta como dicotomía, mi mamá me dice, te tienen que amar, tienes que encontrar un hombre que te ame y te respete. Acto seguido entra mi papá borracho y hace cualquier cosa. Vivimos como el patriarcado se cimenta sobre una doble verdad. Está todo el rato como, esto está mal, pero igual lo hago. Y eso viene, por ejemplo, desde la mitología griega, las mujeres agredidas y violentadas eran castigadas. El caso de Medusa, ¿no es cierto? Que es violada y otra mujer se enoja con ella y no con el violador, perdona al violador. Y en la Biblia también vemos esto, ¿no es cierto? Esto de que por el amor todo lo perdono y todo lo aguanto y no es tan malo, no es tan terrible. Necesitamos cuestionar por qué creo lo que estoy creyendo, qué me dijo que esto es lo que tengo que creer. Entonces, en el amor romántico hoy en día vemos muchas relaciones de mujeres muy maltratadas y además que tenemos esta concepción, además que el maltrato es el golpe físico, ¿no es cierto? O que te digan un montón de epítetos muy fuertes, pero no pesquisamos las subidas de tono, las humillaciones, de repente que vienen como en estas risas, como te estoy tirando una broma y te lo estás tomando pésimo. Entonces, creo que el amor romántico es parte de cómo se debe sustentar el patriarcado. Totalmente. De hecho, uno de los ejes del patriarcado es precisamente educar a las mujeres a estar calladas, sobre todo cuando algo les incomoda o les duele, ya sea normalizando el acoso callejero por parte de desconocidos o soportando el machismo dentro de su propia pareja.
En definitiva, a no molestar con nuestra opinión y a pensar más en la otra persona que en nosotras mismas. Al respecto, comentas que frecuentemente en tus talleres te encuentras con mujeres que sufren, por ejemplo, maltrato psicológico en su pareja, o que su pareja consume a través de redes sociales, por ejemplo, contenido que hipersexualiza y violenta a las mujeres, y eso a ellas obviamente no les hace sentir bien, pero por no importunar o por haber asumido que eso debe ser así, pues no dicen nada. Claro, y no solo no importunar, por no entender, porque no lo conversamos entre nosotras tampoco. Hay mucha normalización de muchas cosas que no son normales, y ha entrado como esta corriente del feminismo entre comillas liberal, que en verdad para mí es patriarcado con glitter encima, así como con brillo, que nos dice, oigan, ¿saben qué? Una mujer empoderada, porque primero nos hablan de empoderar, y empoderar, si yo voy a un diccionario y busco lo que significa, implica que yo tengo que salir a buscar afuera algo que no tengo adentro. Y eso no es real. Todas las mujeres tenemos un poder interno y tenemos una pulsión de instinto que aprendemos a callar, como tú decís, con los años. No es solo callarnos en el plano de no hablar públicamente, es callarnos para adentro y decir, yo no quiero ver lo que estoy viendo y lo que mi pulsión me está diciendo, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Entonces sí me ha pasado que cuando he publicado respecto a el contenido hipersexualizante que tienen las redes sociales hoy en día, que es súper dañino, mire de donde se mire, ¿no? Es que la mujer se empodera y gana plata, y el que está detrás del portal gana 10 veces más de lo que está ganando esa chica, entonces es una especie de proxeneta, ¿no es cierto? Moderno. Cuando yo pongo esos temas, me empiezan a llegar testimonios, me lleno de testimonios. Yo lo intuía, pero no me atrevía a decirlo, no sabía cómo decirlo, a mí también me molesta, esto no está bien. La diferencia en el proceso de sociabilización es que a nosotros nos enseñan que el amor es lo más importante, por ende el hombre que tengamos del lado es lo más importante. Y al hombre, bueno, igual se le permite que haga ciertas cosas, total, son hombres, y su instinto animal está por sobre nuestra capacidad de razonamiento, y eso no es real, porque si nos ceñimos a lo biológico, las mujeres tenemos un clítoris que tiene el doble de terminaciones nerviosas que un pene, tenemos capacidad de tener orgasmos más fuertes, nosotras podemos tener sexo todas las veces que queramos. Entonces, bueno, ¿quién realmente tiene más instinto sexual? Las mujeres también nos callamos eso, ¿no es cierto? Y nos vemos súper vulneradas porque además estas imágenes generalmente hipersexualizantes que están en redes sociales, primero que están con muchas cirugías encima, y si no ocupan filtros. La gran mayoría, el 95% de lo que vemos en redes sociales no existe en la realidad. Entonces también con lo que se erotizan los hombres no existe. Y eso es muy violento también. Me han llegado, por ejemplo, testimonios de mujeres que me decían, mi pololo me ofreció regalarme la faja para que yo tenga la cintura de la influencer no sé cuánto. Pero si nunca vas a tener esa cintura porque esa cuestión no es normal, no existe. Entonces él se excita y cada vez ellos van a necesitar imágenes más explícitas para excitarse, y a la vez las mujeres empiezan no solo con esto de está mirando mujeres que yo nunca voy a ser como ella porque está conmigo, ese es como el cuestionamiento base, y segundo, la inseguridad de yo nunca me voy a ver así. ¿Cuántas mujeres se someten a procedimientos estéticos por querer verse y por querer ser alguien que nunca vas a ser? Entonces no hay nada natural en eso. Y es preocupante porque hay una generación completa que está creciendo con eso. Y hoy en día niños y adolescentes adictos a este tipo de consumo de imágenes, más adictos a la pornografía, y mujeres completamente destruidas, completamente destrozadas su autoestima por algo que en el fondo no se ve tan grave. Pero si la pulsión, es que eso es lo que nadie nos enseña. Si tenemos una pulsión que nos está diciendo esto está mal, yo tengo que escucharme, en vez de acallar mi voz interna y tampoco dejarla hablar. Sí, de hecho, se vende como todo lo contrario, como que es algo empoderante nuevamente, naturalizando las operaciones estéticas e incluso reivindicando que es libertad de cada una, ese mito de la libre elección, ¿no? Y lo cierto es que lo de no ponernos a nosotras en primer lugar está en todas las esferas. Si estamos hablando de violencia estética, al final el sufrir para presumir es prevalecer la mirada externa que el hecho de estar nosotras cómodas y sanas. En este sentido, ¿cómo funciona la industria de la inseguridad? Es que la industria de la inseguridad, si hay algo que tiene doble estándar, es la industria de la inseguridad. Nosotros escuchamos alrededor de, no me acuerdo si eran 300, pero eran muchos, mensajes al día en el que nos dicen que no somos suficientes. Tú prendes la televisión y te pones a contar uno tras otro el comercial. Tíñete las canas, cómprate la crema para las arrugas, la crema para las varices.
frente a la caja en el supermercado y veías la revista, que se supone que era para mujer, y en los 4 primeros titulares te anulaban. ¿Cómo ser una buena mamá y ser una gran empresaria? ¿Cómo bajar 5 kilos en 4 días? ¿Cómo mantener a tu hombre contento en la cama? Entonces es un bombardeo constante de decir, no, nunca estamos bien, nunca somos suficientes. No está bien que no tengas un cuerpo normado según los paradigmas de la época. No está bien que envejezcas. Si uno prende la televisión, lo que generalmente se va a topar son mujeres jóvenes y con un cierto peso. Hay marcas que dicen, no, bajemos los estereotipos, pero yo pongo el comercial de esa marca, son puras mujeres bonitas, voluptuosas, más gordas, más grandes, más chicas, pero todas dentro de un canon estético. No veo una señora que está en ese trance de dejarse las canas porque no tenéis ni suficientes canas, ¿cachai? No, todas tienen pelos blancos maravillosos. Claro, es que se ha dado la vuelta y en vez de acabar con la imposición de tener que ser sexys, ahora se ha hecho como que más tipos de cuerpos pueden ser sexys, pero no romper. Y pueden esa vender. Dictadura, eso es. Y pueden vender. Mueve una cantidad de millones de dólares al año y van creciendo. Hay una marca, por ejemplo, de productos cosméticos que mientras hace esto, financia una campaña a nivel mundial para no más acoso callejero a las mujeres en la calle. Y esa marca más encima, en vez de hacerse cargo del problema base, le traspasa la responsabilidad al otro y nunca cruzan la información, ¿cachai? Como que hacen estudios y dicen, si esto va a romperla y voy a financiar una campaña. Y yo entro al Metro Santiago hoy en día y me topo con esta campaña de par en par. De hecho, a mí me dio tanta rabia esa campaña que yo le escribí al intendente de Santiago diciéndole como, acá no están atacando el problema de base, sino que se está traspasando la responsabilidad a un tercero y de esta manera no se va a erradicar la violencia entre las mujeres. Entonces, el feminismo se ha vuelto una campaña de marketing. Había también una tienda en Chile de retail muy grande que está en toda Latinoamérica que tenía una campaña con una frase que decía, arriba mujeres, y salían puras mujeres de distintos lados haciendo diferentes cosas, pero todas flacas y estupendosas, así como en el canon que la empresa necesita mantener. Entonces, una mujer aymara que hacía unos chalecos en el norte, una mujer colombiana que hacía no sé qué, y diferentes mujeres latinoamericanas. ¿Y cómo trata esa empresa del retail a las mujeres que trabajan para ello? Esa es como la primera pregunta que nos deberíamos de hacer. Entonces, cuando hablamos de la industria y la seguridad, no solo es que nos estén haciéndonos sentir pésimos con nosotras mismas y saquen crédito económico de eso porque nos hacen comprar una serie de productos, sino que además esclavizan a mujeres. Es muy preocupante porque en el fondo tampoco nos hacemos conscientes de eso. Creemos que tiene que ver con el autocuidado. Pero también poner límites tiene que ver con el autocuidado. Y si analizamos el canon estético actual, observamos que se infantiliza por completo a la mujer con la depilación, sin arrugas, sin canas, con la piel suave. Los accesorios también muchas veces lo son, desde el bolso con un peluchito a los dibujitos en las uñas. Incluso la actitud que se nos inculca también lo es, ser dulces, dóciles, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, hay una auténtica cultura de la pedofilia normalizada y encubierta. Y es súper terrible. Yo ya creo que ni siquiera está encubierta. Es una cultura que ha estado siempre presente, lo que pasa es que no se muestra. Y es propia del patriarcado. O sea, no es raro que hoy en día la cultura siga teniendo esto mismo. De hecho, si vemos las penas en todos los países del mundo, si vemos las penas de cárcel para los pedófilos, son súper bajas en comparación al daño que están haciendo. Y lo increíble es, bueno, si yo tomo un grupo de 10 y pregunto ¿cuántos de acá fueron víctimas de abuso sexual? Es más del 50%. Pero esto no se corta, sino que prosigue, ¿no es cierto? Veía un documental de una actriz que contaba su historia que es bien terrible y se le pone esta etiqueta gigante de bomba sexual desde muy niña sin ella tener conciencia de lo que están haciendo. Los hombres empiezan a sexualizarla. Entonces, hoy en día tomamos un catálogo de ropa de niños y niñas y vemos a los niños con pantalones cómodos, polerones cómodos, y a las niñas con ropa muy apretada, mostrando el ombligo, con ropa poco cómoda para las actividades que una niña debiese de hacer y muy sexualizada, y es como, no, está bien, no pasa. Y la cultura, ¿no es cierto?, del reggaetón que está tan de moda, también fomenta lo mismo. Las cantantes de reggaetón se sexualizan todo el rato. Entonces yo tengo niños de 3, 4 años bailando reggaetón y los papás dicen, ay, pero si no entiende la letra, no es tan malo. Pero ¿qué pasa con lo que queda en el inconsciente cuando la canción está diciendo, no sé, le gusta que le peguen y que no sé qué? Como que todo gira en función de eso. Cuando un profesor le dice a una niña, ay, pero si usted es tan linda, ¿por qué? ¿Por qué normalizamos ese tipo de cosas? Entonces es muy importante que las niñas y los niños, hoy en día, en una cultura que está tan expuesta, sobre todo por lo que hablábamos de redes sociales, ¿no es cierto?, no estamos tomando conciencia de lo que esto implica y del daño con el que va a venir esta generación, producto de todo el bombardeo que tiene, ¿no es cierto?, de el bombardeo de la inseguridad, el bombardeo de la hipersexualización. Así es, y hoy en día, más allá de en el reggaetón, lo observamos en prácticamente todas las áreas. En este sentido, me parece muy interesante lo que expones
respecto a la filosofía, que ha sido utilizada por el patriarcado para cimentar o validar cualquier postura, incluso atrocidades como la pederastia, por ejemplo. Claro, y ese es el problema que tenemos. Entonces, la filosofía que viene de los griegos, y los griegos eran los mayores opresores de la mujer. ¿Por qué creo que me va a entregar algo? ¿Por qué creo que de ahí voy a encontrar una nueva idea, una nueva corriente? De hecho, en la Ilustración los filósofos nos mandaron de vuelta a la cocina, como chiquillas, gracias por su aporte, fueron súper amables, logramos sacar a la monarquía, pero ahora de vuelta a las cocinas y no van a ser parte de esto. No se nos considera como pares, como seres pensantes, como de igual a igual. Siempre se nos menosprecia o se nos sexualiza o se nos llena de estereotipos muy basados también en el pensamiento de la Iglesia Católica. Si yo, sin ir más allá, la filosofía, si yo agarro las historias de la mitología en las que se sustenta la filosofía y agarro la Biblia, voy a pillar paralelos que son bien interesantes y es como tenemos que repensarlo. La Ana de Miguel, que es una autora que a mí me encanta, tiene un libro muy interesante que se llama Ética para Celia, que va cuestionando, ¿no es cierto?, estos paradigmas filosóficos y los va cuestionando según las épocas. Y ahí uno dice, bueno, cuando las mujeres nos queremos perfeccionar, porque más encima venimos con esta idea que somos más tontas, que nos han metido en la cabeza y ya voy a ir a la academia, voy a estudiar en la universidad y me voy a perfeccionar, pero me sigo perfeccionando en torno a la misma idea central patriarcal, ¿no es cierto?, que va teniendo como distintas ramas. Entonces, mientras no aprendamos a ser contestatarias frente a la forma en que pensamos, es decir, a ver, ¿por qué yo estoy pensando esto? ¿Quién me dice que esto es lo lógico? No, es que siempre ha sido así. Bueno, reformular los pensamientos es muy complejo en un mundo que ha avanzado tanto y que ya la gente cada día piensa, o sea, sí, es una realidad, la gente cada día piensa menos. Y estamos como con estos productos dados y creemos que porque hicimos un máster, un PhD, tengo más poder que el de al lado. Y no, pues al revés, tenía el cerebro aún más. Mientras más yo estudio en la academia, yo siento que más nos cuadran los cerebros a salir de acuerdo a lo que el patriarcado necesita que seamos. Y no a cuestionar y a romper como con estos mitos. Y hoy en día que se confunde tanto los conceptos de sexo y género, ¿qué opinas de conceptos como nuevas masculinidades o liderazgo femenino? Es súper importante para poder desarrollarse en estos temas, entender a fondo qué son estos temas. Sexo y género, la gente lo tiende a confundir, cosas tan básicas que llena un formulario y dice sexo, femenino, masculino. Lo femenino y lo masculino son formas de género, ¿no es cierto? Y no nuestro sexo biológico. Pero además entender que si yo estudio lo que es el género y me doy cuenta que el género es una manera de oprimir, cualquier cosa que lleve lo femenino a lo masculino va a ser una forma de opresión. Entonces a mí me dicen nuevas masculinidades. O sea, básicamente yo sostengo la idea de que el hombre es masculino. No estoy rompiendo con ese paradigma. O cuando me hablan de liderazgo femenino. O sea, básicamente quieren que yo lidere desde la esquina callada y no crear nuevas formas de liderazgo. Y uno lee nuevas masculinidades. Y hay hombres que llegan a oficinas a dar charlas y se sienten lo máximo hablando de las nuevas masculinidades. Pero salir de este paradigma y entender que cuando me hablan de nuevas masculinidades no me están cambiando la base, sino no nos enseñan a investigar y no sabemos, por ejemplo, de dónde viene el concepto de nuevas masculinidades. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué lo inventó? ¿Dónde lo inventó? ¿En qué contexto lo inventó? Liderazgo femenino, es que es como un liderazgo con faldita y colores rosados. ¿Eso me están diciendo? No porque yo ponga mujeres, hoy en día que está de moda la paridad también, no porque yo ponga mujeres en puestos estratégicos, significa que yo voy a tener cambios culturales, que son los que necesitamos. Significa que yo voy a tener más mujeres, pero esa mujer puede tener una mente patriarcal porque todas crecimos en el patriarcado y todas estamos en ese mundo y hay quienes estamos tratando de despatriarcalizarnos. Pero claro, son conceptos que son como del terror, así como, a ver, pero ¿qué me quieren decir con esto? ¿Los nuevos hombres son qué? Yo siempre doy el ejemplo, como si yo tengo una pareja, bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que a las madres nunca se les reconoce nada y a los padres todo. Entonces ese papá llegó y decidió darle comida al hijo, porque están estas nuevas masculinidades, ¿no es cierto? Pero mira el papá increíble como le da comida al hijo, maravilloso, y después lo acuesta. ¿Y cuánto desorden dejó ese padre en el camino? ¿Está agregándole más tareas a esa madre? ¿O cooperando, o sea, ni siquiera cooperando, haciendo lo que tiene que hacer? Entonces ahí hay una serie de cosas que tenemos que repensar desde dónde las construimos y qué estamos pidiendo. Porque conceptos podemos crear millones, pero que ese concepto me lleva a hacer un cambio cultural cuesta mucho más.
Otra de las violencias silenciadas del mundo actual es el trabajo de cuidados y del hogar que acarrean las mujeres, muy sustentado también, como hablábamos, por la jerarquía de familia tan promulgada por las religiones. Señalas que en Chile lo que sería el Producto Interior Bruto de este trabajo no remunerado sería alrededor del 22%, superando el de cualquier otra actividad. Sí. Dentro de los ítems para medir la economía no se consideran los trabajos de cuidado, ni los trabajos domésticos, porque es parte de la esencia de la mujer querer hacer todo, ¿no es cierto? Eso es como la romantización de la idea. Cuando Adam Smith escribió esto en el periodo de la Ilustración, escribió los primeros tratados económicos, no lo consideró. Hay un libro que se llama ¿Qué le hacía la cena a Adam Smith? O sea, ¿quién le mantenía la casa limpia a Adam Smith para que él pudiera sentarse a escribir? Él no lo consideró porque era considerado, como yo les decía, parte de nuestra naturaleza. Y después, más adelante, cuando Marx habla de el abuso al proletariado y cómo en el fondo no se le pagaba por lo que se hacía, los sistemas abusivos precapitalistas y capitalistas, las feministas le dijeron, a ver, ubícate, las principales explotadas somos nosotras porque llevamos siglos de los siglos dando mano de obra, ¿no es cierto?, para que los hombres puedan hacer lo que se les ocurra. Entonces, que estemos en el 2023 y estos factores y estos indicadores aún no se han considerado es súper terrible. Y lo otro es, cuando yo tomo una política pública, no sé, pues tengo que bajar la inversión en educación o en salud, alguien se va a tener que hacer cargo de eso en alguna parte de la pirámide social. Y esas siempre son las mujeres. Y segundo, somos las primeras en perder los trabajos porque tenemos los trabajos de servicio que son una prolongación de los trabajos de cuidado. Entonces, cuando estamos pensando en términos económicos, se nos olvidan esos factores. Entonces, nos dicen, bueno, pero hoy día las mujeres hacen de todo y en Chile, por ejemplo, te muestran como ejemplo Chile y te dicen, bueno, en Chile los ministerios son paritarios. Pero uno dice, ¿en qué ministerios estamos? ¿Dónde estamos incidiendo? En el mundo no hay casi mujeres en los ministerios de Hacienda, que son las que ordenan las platas y donde se van a invertir los presupuestos. Y si tengo este sesgo base que todos traemos, no, hay cosas que no voy a ver simplemente. Está el libro La Mujer Invisible de Caroline Criado, que es un libro maravilloso, como con ganas de llorar y quemarlo todo cuando lo termine de leer, porque plantea cosas tan básicas como el servicio de transporte de cada ciudad, el transporte público, está pensado en base a qué, no está pensado en base a la mamá que tiene que ir a dejar al hijo, tiene que repartir a 3 niños en 3 lugares diferentes, y se tiene que subir y bajar y tiene que hacer un gasto extra. No está pensado en la mamá que tiene que moverse por todo Santiago para poder llegar a trabajar, o que tiene que tener 2 trabajos. De hecho, desde mi lugar como feminista activista, desde la colectiva donde yo trabajo, siempre estoy hinchando a todos los políticos con los que tenemos reuniones. Necesitamos saber a ciencia cierta cómo se materna para poder tomar políticas públicas que sean coherentes con lo que está pasando. Yo no saco nada con ponerme a hacer ley de coparentalidad si no sé cuántas mujeres son víctimas de violencia. Entonces, se toman medidas que son poco inteligentes porque no estamos viendo el panorama completo, porque la economía se sigue ciñendo a indicadores como del siglo pasado. De hecho, las escuelas de economía les siguen enseñando que el crecimiento es infinito cuando vivimos en un planeta de recursos limitados que se está yendo a pique porque ellos, porque literalmente fueron ellos, depredaron el mundo en los últimos 50 años más que en todo el resto de su desarrollo. Entonces, las políticas económicas desde el feminismo tienen que incluir este pensamiento sobre cómo están pensadas las economías. Si yo me doy cuenta, aunque nos digan que la esclavitud no existe, si yo me doy cuenta que la economía mundial se sostiene en la premisa de que la mujer cría y cuida de manera gratuita, esté con grupos esclavos que no ganan nada por esto. Entonces hay activistas como la Silvia Federici que hablan de que nos paguen un sueldo por ese trabajo que se hace, pero la economía no podría pagarnos el sueldo porque se iría a la mierda. Y hay países como Islandia donde las mujeres entendieron esto, cortaron el suministro, digamos, de los cuidados y del trabajo doméstico en los años 70, y eso le significó un cambio de paradigma al país y que las mujeres entraran a lugares donde antes no habían entrado. Es importante cuestionárselo y cuando hay crisis creo que es el momento de traerlos a flote. Primero los economistas hablan como si esta cuestión fuera, no sé, la ciencia más importante del mundo y en fondo son tratados, ¿no es cierto? Cuando dicen es que la inflación, bueno, pero si son tratados, conversemos, ¿no es cierto? Sentémonos a conversar de nuevo. Es muy violento porque además somos las más perjudicadas. Las mujeres producimos el 50% de lo que se consume en el mundo y somos dueñas del menos del 1%, por ejemplo, de la tierra. Entonces nos volvimos sedentarios, sean las mujeres las que aprendieron la agricultura y a sembrar para cosechar.
sentarse y observar, y porque entendían que en sus cuerpos pasaba un proceso y un fenómeno que tenía que ver con el tiempo y con el cultivo. La medicina. Lo mismo, hay mucha ingratitud por el hombre por tratar de tener este protagonismo y borrarnos, y se ven todo orden de cosas. Entonces, hoy en día, las más pobres del mundo somos las mujeres, en cualquier sociedad. Entonces, la forma en que las mujeres nos planteamos las cosas, proceso de la misma sociabilización patriarcal, hace que pensemos las cosas desde otro lado y hace que seamos más generosas. Porque da lo mismo en el lugar donde tú estés socialmente. Todas las mujeres sabemos lo que es ser oprimida. Sí hay factores interseccionales que son súper importantes de mirar, ¿no es cierto? Pero las mujeres son las que salen no sé, aquí en Chile, en los años 70, las mujeres salieron a buscar a los detenidos desaparecidos. Las mujeres son las que empezaron las revoluciones. Las mujeres son las que en Chile salieron a marchar por primera vez contra la dictadura. Entonces, hoy en día, las mujeres necesitamos crear una conciencia de la economía feminista que también tiene que ver con nuestros propios ciclos, con los ciclos de la Tierra, ¿no es cierto? La economía, como la entendemos ahora, va a hacer que el planeta se destruya. Entonces, la economía está muy mal pensada y los paradigmas económicos son muy nefastos. Y hablas de las revoluciones y de los cambios sociales, centrándonos en lo que ha ocurrido en este país, en Chile, en los últimos años. ¿Qué papel ha tenido el feminismo en el llamado estallido social? Yo creo que Chile tiene un fenómeno que es muy especial, y es que en general, si nosotros revisamos la historia del feminismo, Chile era un país muy vanguardista hasta antes del golpe militar. Y por ejemplo acá, en 1870, por ahí, 2 mujeres que eran dueñas de un colegio fueron a hablar con el ministro de Educación y le dijeron: nosotros creemos que las mujeres tienen que ir a estudiar a la universidad. El ministro de Educación dijo: sí, tienen toda la razón. Y firmó un decreto. No fue como en otros países que tuvimos que salir a marchar y dejarla embarrada para que se nos dieran los derechos, sino que fue más fácil. En 1918 teníamos una ley de sala cuna, y en 1925 ya teníamos la primera ley de postnatal. Es muy a principio de siglo en comparación a otros países. Derecho a votar, que tampoco fue algo así como que tuviéramos, como las inglesas que tuvieron 70 años peleando acá. Tuvimos senadoras, a principios del siglo XX teníamos senadoras, teníamos diputadas. Entonces, las mujeres tuvimos muchos espacios, pero la dictadura no solo arrasó, aún no magnificamos el daño de la dictadura en Chile. Entender cómo destruyó la sociedad y el tejido social, sobre todo. Entonces, las mujeres siempre hemos tenido una importancia. Por ejemplo, en Chile, las agrupaciones de detenidos desaparecidos, igual que en Argentina, las armaron las mujeres. Y las que primero salieron a marchar a la calle, las que se atrevieron, fueron mujeres, en un 8M del 82. Y lo único que se nos dio como a cambio fue el Servicio Nacional de la Mujer, y como: ya, chiquilla, ahí está. Gracias, buena onda, gracias por participar. Y con el estallido social pasó lo mismo. Un año antes de que el estallido social llegara, las feministas estaban dentro de las universidades reclamando y tomándose las escuelas, como ya no más machismo. De hecho, eso sigue pasando. Profesores con comentarios inaceptables, profesores que violentan, profesores que abusan. Este doble estándar lo permite. Bueno, sí es malo, pero no es tan malo. Te tocó una pechuga y no te violó. Es como, eso es lo que tenemos que escuchar de vuelta, ¿no es cierto? Sí. Entonces sí creo que el estallido social estuvo muy palanqueado por estas mujeres que ya habían salido a marchar. Hartas, como fue la consigna de alguna de las marchas, hartas de ser ninguneadas, de ser menospreciadas, de las brechas salariales. Entonces sí creo que el estallido social fue importante, y entender las demandas del estallido social, que estaban ahí y que siguen estando ahí, y que eso es algo que no se ha arreglado y que van a ser como lo han hecho en toda la historia de Chile, taparlo con tierra, y en 10, 15 años más va a volver a emerger. Es cíclico. Esto que vimos el 18 de octubre no era la primera vez que pasaba. Ha pasado históricamente en el siglo XX varias veces, y en el siglo XIX también pasó, y necesitamos armar cabildos vecinales para poder empezar a subir las inquietudes hacia arriba. Eso es lo que necesitamos hacer, mirarnos a los ojos y conversar, no encerrarnos entre 4 paredes y ponernos a tomar decisiones que van a seguir impactando de mala manera, porque seguimos reproduciendo el mismo modelo una y otra vez. ¿Y el feminismo radical cómo ha convivido con este cambio social? Porque muchas veces nos encontramos como entre dos frentes, oponiéndonos al fascismo y a las corrientes conservadoras, pero por otro lado la izquierda actualmente está abrazando políticas de base misógina que también ponen en peligro a las mujeres. Chile es un país que no tiene mucha profundidad en... Yo siento, esto es una postura muy personal, que se vea bonito de lejos, pero si yo me acerco hasta la cagada no importa. Y eso es algo que heredamos de la dictadura. La falta de conciencia a la hora de la toma de las decisiones.
hay un proceso que es muy negativo y que desde que Pinochet estuvo en el poder se fue bajando la carga académica, por así decirlo, de los colegios. Y han ido desapareciendo ramos que eran muy importantes. Desapareció educación cívica, que desaparecieron ramos que eran claves para que las niñas y los niños pudieran aprender a cuestionar el mundo que tienen a su alrededor y entender cómo funciona. Desapareció historia, es súper importante. Y eso no desapareció en la época de Pinochet. En la época de Pinochet se bajaron los requerimientos académicos y se bajaron ciertos temarios. Esto pasó durante la Concertación. O sea, hay gente que en verdad no sabe pensar y no entiende, y no porque sea limitado de cerebro, sino porque simplemente no le dan las herramientas para que pueda pensar. No te enseñan a entender la historia, te enseñan a memorizar la historia. Y el que cuestiona está mal. Como yo te decía, no hay instancias donde nos enseñan de feminismo. Yo he tenido el privilegio de tomar muchos cursos y solo me encontré una vez en un curso en una universidad norteamericana donde me explicaron dónde, cómo y cuándo se surgió el patriarcado, y donde me dijeron hay que leerse este libro de la Gerda Lerner, y de ahí llegué a la Evelyn Reed y de ahí fui encontrando otras mujeres. Pero si yo tomo, por ejemplo, el curso de teorías del feminismo de la historia de la Universidad de Chile, que es gratis y que está online, nunca me explican el origen del patriarcado, y de hecho tienen la indecencia de poner el último módulo respecto a disidencias, y lo hace un hombre. Que más allá de mi pensamiento, yo creo que las disidencias necesitan su propio espacio y no tienen por qué estar mezcladas con el feminismo como si fuéramos toda parte de lo mismo. Y eso es lo que hace el patriarcado, ¿no es cierto? Dice, mujeres, niñas, niños, tercera edad, disidencias, todos a este lado, nosotros nos quedamos acá. Sí. En Chile somos más mujeres que hombres, eso es lo primero. Entonces, cuando se levantan acá las ideas de feminismo, mediáticamente se venden como si fueran de izquierda, sin entender que el feminismo va más allá del bien y el mal de la derecha y la izquierda, y ha hecho una crítica muy, muy grande a ambas formas de ver la política, porque es parte de una misma moneda y es parte de un sistema que está malo. Hoy en día tenemos un gobierno que se autodenomina feminista, pero que en 1 año y medio de gobierno que lleva ahora, ni siquiera ha sacado adelante la ley de violencia integral contra las mujeres. Entonces, no sé qué de feminista puede tener eso. Como el de España actualmente, que también se denomina. O sea, Irene Montero. Sí. Que es muy amiga de Gabriel Boric. Sí. Entonces, para ellos el feminismo es cualquier cosa progresista que esté pintada de rosado y tenga glitter encima. Y eso no es el feminismo. El feminismo va mucho más allá. Y sí, en Chile hay mucho conservadurismo y sigue siendo parte de una estructura patriarcal. Sí siento desde las bases del feminismo radical, entendiéndolo como lo entendían en los años 70, como aquel que quiere deconstruir y sacar el patriarcado de cuajo, ¿no es cierto? Y crear unas nuevas formas de poder crear nuevas sociedades, es súper necesario. Pero es necesario levantar el cuestionamiento feminista y es necesario levantar la teoría feminista y que se entienda de dónde vienen. Hay una muy mala fama la feminista radical, porque son radicales, porque van a la lucha, porque de repente se van contra la teoría trans, sin entender que mucho o la gran mayoría de lo trans que vemos hoy en día es una consecuencia de falta de información. Entonces, las feministas radicales hoy en día tienen muy mala fama, porque más encima mediáticamente, cuando hay una marcha feminista, se dedican a mostrar a las 3 chicas que se sacaron la polera y se subieron arriba a una escultura. Entonces, hay un juego mediático que es muy violento. Hay mujeres que se dicen feministas sin serlo, sin entender lo que, comiéndose los espacios de quienes podrían, o sea, de quienes necesitan los espacios para poder hablar. Y también hay mucho de esta construcción mediática, de decir, ay, pero es que tú eres una TERF. Y a ver, explícame lo que me estás tratando de decir. Es que tú odias a las disidencias y a los trans. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que el género... ¿Qué es lo que es el género? Cuéntamelo. No se nos puede exigir incluir aquello contra lo que históricamente hemos luchado, que es los roles de género. Pero porque no conocemos el origen. Tan contradictorias como mujeres que se dicen feministas, se dicen estar en contra del género, pero que apoyan al transactivismo. Me comentaban en la anterior entrevista en Argentina, y nos sucede lo mismo en España, las feministas radicales acá en Chile, ¿estáis sufriendo algún tipo de censura o de violencia cuando os manifestáis o cuando exponéis vuestro mensaje? Yo conozco muchas feministas radicales que van mucho a la lucha y que sí les ha pasado que cuando salen a manifestarse el 8M han sido vulneradas y han sido golpeadas. Además, no es una agrupación la que ofende a las feministas radicales, son diferentes. El otro día me tocó en una charla de una mamá y me decía, pero tú estás demonizando las hormonas. Yo demonizo las hormonas en su amplitud. El cuerpo no está hecho para hormonarse. Y por mucho que un doctor me diga, las consecuencias son mínimas, no van a haber consecuencias, el dato científico me está entregando otra indicación.
Entonces, no es que yo esté en contra ni que odie a los trans, es que lo que yo no quiero es que haya gente enferma y que sean enfermos crónicos. Yo a mi hija de 20 años le digo, no tomes pastillas anticonceptivas. Es como si yo le dijera a mi hija, bueno, en el 1900, al principio del siglo, la cocaína era usada como remedio y no había problema, ¿no es cierto? Entonces, no es un tema en contra de los trans. Es un tema en contra del sistema patriarcal que le está diciendo a los hombres, anulen a las mujeres y está bien. Personas gestantes. ¿Cuántas veces hemos escuchado el término pene portantes? Y todo el gran negocio que hay detrás. Es un negocio. Sí. Porque si lo pensamos, menos del 1% de la población mundial es trans. ¿Cómo tienen tanta influencia? Nosotros somos el 50% del planeta y no la tenemos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Porque hay lobby atrás y eso también hay que reconocerlo. Y en poquísimos años han alcanzado en muchos países gran poder mediático y mucha influencia, sobre todo en la población adolescente. La otra vez yo leía y me hizo todo el sentido que la razón por la cual el patriarcado le habría abierto las puertas a la comunidad LGTBI es porque los LGTBI producen la misma cantidad de plata que una tercera economía mundial. Y claramente la idea de los trans va hacia lo mismo. De hecho, no se toman en consideración cosas como la historia de esas personas y si fueron víctimas de algún tipo de abuso sexual. La disforia, todas esas patologías pueden ser tratadas. Entonces, también escuchemos a los que vienen destransicionando. Claro. Y su mensaje, ¿no es cierto? Y en el fondo necesitamos escuchar esas voces. Por algo Suecia cortó el tratamiento de hormonación en menores. Y justamente todas estas personas, estos testimonios, están siendo muy censurados. Acá, gracias al conservadurismo, yo creo que se va a demorar mucho en llegar, que es una dicotomía, así como le estamos dando gracias a la derecha extrema, porque esto no va a aparecer todavía. Pero nosotros tenemos una diputada que es una mujer trans y el tema también pasa porque cuando yo no pienso bien esto y no voy acabado con esto, a la hora de tomar políticas públicas voy a tomar pésimas políticas públicas. Van a afectar la vida de todas y todos. Sí, y el desconocimiento del que hablas creo que es generalizado y que no es cuestión de un solo país. Y también se tiene que tener mucho cuidado con las conclusiones que se extraen desde fuera. Por ejemplo, algunas feministas radicales de otros países celebraban como una victoria propia el hecho de que no se hubiera aprobado la propuesta de nueva constitución chilena, cuando en realidad no es fruto de que hay un montón de mujeres conscientes de la amenaza que les suponía las nuevas leyes de identidad de la izquierda, sino que responde a que hay un conjunto muy significativo de la población que es conservador o directamente fascista. La gente votó porque no entendió. La gente se informa por la televisión y la televisión tiene un sesgo tremendo. Si yo pongo hoy en día, a propósito que viene otro proceso constituyente, si yo pongo la campaña, voy a ver gente hablándome de cómo acabar con la delincuencia. Voy a invertir 3.200 millones en carabineros y les voy a dar más autos para que salgan a... Si la delincuencia no se va a acabar por eso. ¿Por qué la gente delinque? Esa es la primera pregunta que queremos hacernos. Porque hay una brecha social que es muy grande. Porque Chile adoptó un modelo económico que marca esas brechas sociales y es exitista. Entonces, si yo no cambio esa forma de pensar en la gente, voy a seguir teniendo delincuencia. Pero ¿hay alguien en los colegios haciendo algo? Es como cuando nos hablan hoy en día que está de moda la equidad de género. Entonces nos llenamos con equidad de género y vamos en todas las empresas hoy en día, las multinacionales, tratando de buscar paridad. Chile cuenta con una norma para la equidad de género y las buenas prácticas laborales. Fue el primer país en el mundo en tener la norma, en el 2012. Una norma que está en estándares mundiales. Sin embargo, es un negocio. Van las consultoras y hacen un checklist, donde ya sí, está bien todo esto, pero no estoy cambiando la cultura. No tengo en ninguna parte de la sociedad instancias donde yo haga que la gente se empiece a cuestionar y empiece a pensar para el otro lado. Si yo establezco políticas de paridad dentro de una empresa y no explico por qué y dónde se dan las brechas, mi resultado es más violencia contra la mujer. Si yo no voy a los colegios y enseño y desarmo las brechas de género desde sus inicios, tengo niños que en 40, 30 o 10 o 5 años más van a liderar el mundo a los que yo nunca les expliqué nada de esto. Entonces, en Chile, por ejemplo, tenemos un postnatal de 6 meses. Fue uno de los primeros países en incluir a los hombres en ese postnatal. Tienen 5 días. Menos del 1% se toma esos 5 días, porque sigue viéndose como señales de debilidad, a pesar de las nuevas masculinidades. Y es un postnatal que yo puedo traspasarle semanas al padre por si se quiere quedar para yo poder volver a mi trabajo antes. Pero no lo usan porque hay desconocimiento y porque siguen habiendo estereotipos. Entonces, conversemos, hablemos, cambiemos los paradigmas. Y el feminismo lo que nos invita es a eso, ¿no es cierto? Si yo tengo un colegio donde una niña, hace un año atrás pasó esto, quiere ir con pantalones y la profesora le dice, la directora le dice, bueno, es que si tú te quieres poner pantalones porque eres hombre, ya es tu proceso de
Si yo tengo adultos que no le están enseñando a los niños que género no es lo mismo que sexo y que un niño que te pegue no es porque tú le gustas, es porque está ejerciendo violencia contra ti. Si yo no capacito a los profesores, si yo no capacito a los colegios, si yo no capacito a los padres, si yo no capacito a los trabajadores, yo no voy a tener cambios sociales. Si yo sigo mostrando en la televisión las mismas burradas, los mismos reality shows, las mismas porquerías que vienen mostrándose, voy a seguir reproduciendo una sociedad que no se va a cuestionar nada. Y para ir concluyendo, ¿qué supuso para ti descubrir el feminismo? Liberarme, independizarme, de verdad, no porque me haya ido a vivir sola, digamos, sino que liberar mi cabeza y mis comportamientos y saber que no le tengo que pedir disculpas a nadie de nada de lo que hago. Yo vengo de una familia muy machista. Básicamente, cada vez que me relaciono con mi familia es violento. Vengo de una familia árabe, donde las mujeres nos criaron para servir a los hombres. Básicamente es eso. Yo vengo de un entorno muy privilegiado económicamente. Y yo fui víctima de un narciso perverso que fue mi papá toda mi vida. Y las secuelas me quedan hasta el día de hoy. Yo creo que esa es como la gran experiencia más machista que he tenido. Como violencia... cuando yo era chica, como que mi concepción era como la violencia se da en los lugares vulnerables a mujeres pobres que les pegan, ¿cachai? Como que esa era mi idea de violencia. Esto no pasa acá. Pero mi papá era tremendo. Y de hecho yo no tengo ningún tipo de vinculación con él a raíz de lo mismo, ni con mi hermano por lo mismo. Porque son perversos narcisos y yo no los voy a cambiar y ellos tampoco tienen interés en cambiar. Y sí es muy violento, pero esta violencia como escondida, como pero si te da todo, ¿por qué contestas así? Pero si es tu papá y tienes que... Mi mamá muy de chica, de hecho hace muy poco tuve una conversación muy reparadora con mi mamá respecto a eso. Como cuánta violencia... Yo culpabilizándola mucho de nunca me defendiste y en algún momento entendí a ella nunca nadie la defendió. Ella no tuvo ni siquiera las herramientas para cuestionarse esto. Y a propósito de eso ella me dice, bueno, mi mamá fue muy violenta conmigo. Entonces yo le dije, bueno, piensa, así como yo estoy pensando que tú no tuviste la herramienta, que ella tuvo aún menos información de la que tuviste tú. Sí creo que hay que hacer un acto reparador con las madres y de entender que ellas no tuvieron ni la mitad de las opciones que tuvimos. Para poder crecer hay que necesariamente tener conversaciones incómodas y perderle el miedo a tener esa conversación incómoda por la respuesta que te puedan dar de vuelta. Y después de tantos años de activismo feminista, ¿qué les dirías a las adolescentes y a las mujeres que recién estén ahora entrando al movimiento? Seguir el instinto, yo creo que es el mejor consejo que le pueden dar a cualquier mujer. Tuve una experiencia que me veía a mí misma de chica como en mi cama y alguien que me decía al oído como... Siempre tuviste razón, como confía en ti, confía en tu instinto, confía en la pulsión. A las mujeres se nos hace callar nuestra voz, no solo públicamente, sino que internamente. Y seguir la pulsión y el instinto y cuando la guata se te aprieta, es por algo. Y la última, ¿eres optimista respecto a la lucha feminista? Oh, qué difícil pregunta. Depende del día y cómo me levante. Hay días que quiero salir a quemarlo todo y hay días que tengo más optimismo. Yo siento que lo más probable es que nosotros no alcancemos a percibir los cambios. Que la lucha que estamos dando... me pasó mucho, sobre todo cuando empecé a estudiar el feminismo de los años 60 y 70, cuando fui encontrando estos libros y yo decía, cresta, ¿por qué estos libros no están? ¿Por qué estos libros no existen? ¿Por qué la gente no tiene acceso a esto? ¿Cómo puedo tener acceso a cualquier libro de feminismo más naivo, o no tan profundo, ¿no es cierto? El conservadurismo ha hecho un trabajo muy siniestro en esconder esta información. Y yo creo que hay un trabajo de nosotras de rescatar esto y de crear instancias de conversación, instancias de reflexión, escuchar y hablar entre todas. Si algo me produce placer, no tengo por qué censurarme al hacerlo, pero sí tengo que conocer las razones de por qué hago lo que hago y de dónde viene. Entonces, estos como empoderamientos como por encima que nos venden, es que con esto te vas a liberar y es como lo que hablábamos al principio de OnlyFans y estas plataformas donde las mujeres venden contenido erótico. Es que me da poder económico. ¿A qué costo? ¿Y qué implica para las otras mujeres? Porque si hay algo que el feminismo nos tiene que enseñar es que no solo puedo pensar en mi ombligo, sino que tengo que pensar en todas las mujeres, porque si no nos unimos entre nosotras, esto no va a cambiar. Pues muchas gracias María Laura por tu tiempo, por tu claridad. Desde aquí, desde Nuestras, invitamos a todas las mujeres que nos estén escuchando a que te sigan en tu cuenta de Instagram Hasta Cuándo la Cosa y a que si quieren profundizar en alguno de estos temas se apunten a tus talleres online, que además son súper accesibles y desde aquí los recomendamos. Ay, muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias.
Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le convengo, temerosa y triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Todo esto era campo. Y en esta sección, Todo esto era campo, junto con la periodista Chenia Castillo Grado, daremos en cada capítulo de Nuestras un bofetón de realidad a base de documentación y de datos. Así es, Lorena. Hoy vamos a hablar sobre la desigualdad en el mundo. Vamos a ello. No existe ningún país en el que haya igualdad económica entre mujeres y hombres. A nivel mundial, 7 de cada 10 personas pobres son mujeres. El 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta. En Europa, mientras que hay unas 300 personas billonarias, son más de 123 millones de personas las que están en riesgo de pobreza y exclusión social. Es decir, 1 de cada 4. En Barcelona, la diferencia entre la esperanza de vida de las personas ricas y pobres es de más de 11 años. Los 8 hombres más ricos del mundo tienen más dinero que la mitad de la población mundial. Sí, amigas, 6 estadounidenses, un español y un mexicano poseen más dinero que los 3.600 millones de personas con menos recursos. En el mundo, 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable, lo que provoca la muerte cada día de 1.000 niños y niñas. La esperanza de vida en las zonas más pobres de Sao Paulo, Brasil, es de 54 años. Se calcula que las desigualdades en el mundo causan la muerte de mínimo 21.300 personas cada día, es decir, una persona cada 4 segundos. La estimación se basa en las muertes por el hambre, por la falta de acceso a servicios de salud, por la situación medioambiental en zonas pobres, así como por la violencia machista. Desde que estalló la guerra de Yemen, más de la mitad de la población no tiene qué comer. Se trata de la peor crisis humanitaria de inanición de los últimos 100 años. Durante la pandemia, los 10 hombres más ricos del mundo han duplicado su riqueza, mientras que los ingresos del 99% de la población mundial han descendido. En la actualidad, hay 262 millones de niños y niñas sin escolarizar. En este sentido, cabe recordar que 2/3 de las personas analfabetas en el mundo son mujeres. Megáfono libre. Y en el megáfono libre de hoy hemos salido a la calle para que mujeres de distintos países nos respondan a una misma pregunta. ¿Qué tipo de violencias machistas que suelen estar silenciadas sufren en su cotidianidad? Bueno, yo creo que lo primero que se me viene a la cabeza es el piropeo callejero. Siempre que sales a la calle, vas sola o con una amiga, eso es cada día constante, da igual la hora y da igual el lugar. Cuando vamos a una discoteca, por ejemplo, ahí ya vienen, te tocan el culo.
Yo creo que tiene que ver con la violencia sistemática hacia las mujeres, que todavía nos están matando, nos están violando. En Chile, por ejemplo, con todo esto de la revuelta del pueblo, las mujeres han sido súper afectadas y yo creo que hay que visibilizar cada vez más que el daño sistemático hacia las mujeres, tanto en todos los ámbitos. En mi cotidianidad, en mi trabajo, sobre todo, hago un trabajo que es considerado masculino, soy educadora canina y no me tienen en serio. Se tiene la idea de que un educador canino tiene que ser el macho alfa y no es un trabajo de huevo, es un trabajo de cabeza y es lo que más rabia me da porque por otro lado creo que mi competencia masculina no se le ocurra tanto como yo para que sean tomados en serio y eso es lo que más me cabrea y lo veo también mucho a la hora de cuando me llaman las familias, la primera entrevista, digamos, está la pareja y a partir del momento en que me han conocido solamente está la mujer, como que el hombre no se involucra, no se interesa, infravalora el trabajo, básicamente. Yo en mi mismo núcleo familiar ya lo veo, o sea, por ejemplo, mi familia en ese aspecto, mi madre es la que lleva el peso de la casa, trabaja ella también y bueno, yo eso pues he crecido con ello y lo sigo viendo, a lo mejor en un menor grado, pero sigue estando. El cotidiano, tengo que admitir que yo me muevo en un círculo en el cual las personas de las que me rodeo tienen un cierto sentido, se cuidan de expresar sus machismos, no quiere decir que los hayan totalmente dejado atrás. Yo creo que también no estoy, digamos, yo ya no soy tan joven, entonces yo ya no estoy tan expuesta a los ojos, digamos, lascivos, que yo creo que cuando era más joven me enfrentaba a ellos, ahora no tanto. Y mi relación con los hombres, digamos, empieza a ser una en la cual sí me intentan hacer mansplaining, sí que me levanto y respondo porque estoy un poco más metida en mi papel de adulta, de mujer adulta, lo cual cuando eres más joven es mucho más fácil dejarte como empequeñecer, ¿no? Pero obviamente pues sigo viendo comportamientos lascivos en la calle, sigo cuidándome mucho a la hora de andar sola o por ciertos sitios. En los espacios online es donde se ve bastante porque ahí estoy expuesta a muchas más inputs, entonces en los espacios online se nota bastante. Y bueno, y como anécdota que no me pasa a mí pero que la conozco de primera mano, tengo amigas que son empresarias independientes o profesionales independientes que se han tenido que inventar personajes masculinos para poder hablar de temas de dinero, de negociación a la hora ya de trabajar. Bueno, para mí dos claros ejemplos son en mi núcleo familiar mismo con mis hermanos, o sea, estamos educados por el mismo padre, por la misma madre y aún así hay diferencia de trato, ¿no? Que son cosas como muy pequeñas, pero María, ve y pon la mesa o no sé, ¿no? Y no a mis hermanos y vivimos todavía todos en casa. Yo trabajo también en un colegio y también lo veo mucho con la educación que reciben los niños y las niñas allí, ¿no? Y se ven muy claras las diferencias de género que se hacen cuando educamos, que yo creo que es la base de todo al final. A ver, muchas. En cuanto a manifestaciones, cada vez que nos manifestamos nos agreden por parte del colectivo, lo pongo entre comillas, queer y transactivista. O sea, no podemos ir tranquilas a un 25N, a un 23S, a un 8M. Nos están echando de nuestros propios espacios, sí. Es que eso es muy fuerte. Los espacios que han sido y son exclusivamente para mujeres están dejando de serlo. Pues un borrado de las mujeres y después también en el entorno laboral muchas veces o en entornos familiares, donde sea, ¿no? Cualquier ámbito, a veces te tienes que callar tu posición por propia seguridad. Es todo el rato esto, luchar y no poder decir verdaderamente lo que piensas por miedo a que te tachen de una cosa que no somos, ¿no? El tema de los cuidados, de las tareas, de las responsabilidades, de la brecha salarial que aún existe y bueno, los mismos machismos que también día a día hay que luchar contra ellos, con la pareja también, los cuidados de la casa, etcétera. Si sé que voy a volver sola, no voy a ir a ese sitio. En el acoso callejero, cuando vas con un chico acompañado, nunca pasa. Sobre todo hay muchas cosas que siguen sucediendo, ¿no? Que parece que ya no suceden más, pero suceden. Tenemos diferencia salarial, tenemos violencia, tenemos acoso, tenemos abusos. Es mucho más difícil escalar o ascender simplemente por ser mujer. Es como que vos decís aeronáutico y a la mujer te la imaginás sirviendo café a bordo. No te la imaginás como gerenta, no te la imaginás solucionando una contingencia. Y en realidad, si vos vas a un aeropuerto, que es donde nosotros trabajamos, somos más mujeres que hombres. Bueno, por ejemplo, lo que los hombres siempre, la tendencia esta de que piensan que te tienen que cuidar, que tú no vales sola, que eres débil.
Lo primero que se me viene a la cabeza a pensar es algo que llevo unos días bastante enfadada y es ver cómo amigos, obviamente varones, acaban siempre queriendo tener algo contigo más allá de una amistad. O sea, con los años te das cuenta de que es que me sabe mal hablar mal, pero te van a acabar querer follándote o confundiendo las cosas. Quiero decir que nos ven como algo sexual. Yo me doy mucha cuenta cuando le pongo los dibujos a Unai, ¿no? Que encontrar uno que me guste para ponerle, que no tenga a la mujer como una cosa secundaria al servicio del personaje principal masculino, y estas cosas no me las planteaba, un montón de cosas. Oye, hay libros que ahora no podría volver a leer. Qué difícil, no sé, es que es tanto, es todo, es como todo, en todo ámbito todo, esa es mi respuesta. Nuestras. Si podrás o no estudiar, si te casarán siendo niña, si te educarán para servir y complacer al resto, si te acosarán por la calle, si serás tratada como lo otro, como ciudadana de segunda, si comercializarán con tu cuerpo, si tendrás referentes o no en los libros de historia, si te harán sentir que vales menos, si te invisibilizará el lenguaje, si te someterán a mutilación genital, si te impondrán el mantra de sufrir para presumir, si te colocarán pendientes y lacitos desde tu primer día de vida, si te enseñarán a ser dulce, sonriente, correcta, bonita y obediente, si tendrás independencia económica, si tu ropa será pequeña y sexy en lugar de cómoda y abrigada, si los medios y la sociedad juzgarán tu apariencia, si te presionarán para que te realices intervenciones estéticas a costa de tu salud y tu dinero, si te reducirán a un objeto, si podrás decidir sobre tu propio cuerpo, si te obligarán a parir después de que te hayan violado, si te encarcelarán por haber abortado, si morirás en abortos clandestinos, si ocuparán tus espacios, si te sexualizarán desde pequeña, si te considerarán un adorno, si conseguirán que tú misma te reivindiques como un objeto sexual, si tendrás o no valor según la validación masculina, si consentir y conciliar serán la máxima libertad y dignidad a la que aspires, si podrás expresar o no tu enfado, si te infantilizarán, si equipararán tu existencia a un sentimiento y a unos estereotipos misóginos, si te señalarán a ti cuando denuncies toda la violencia de la que eres víctima, si la justicia te creerá o no, si serás señora o señorita en función de si perteneces o no a un hombre, si la idealizada maternidad condicionará toda tu vida, si serás una persona completa según si eres o no madre y si no estás soltera, si a través del amor romántico soportarás relaciones de violencia machista, si todo tu mundo y tu estabilidad emocional girará en torno a un hombre, si ofrecerás mano de obra esclava sin remunerar por las tareas de cuidados y del hogar, si ante toda esta desigualdad te inculcarán sumisión y silencio, si te venderán todo este adoctrinamiento patriarcal como libre elección. En definitiva, si naces mujer en este mundo. La violencia machista es una realidad global que presenta formas similares y distintas alrededor del mundo. La mayoría de estas siguen aún muy normalizadas y hasta se llega a negar su existencia. Incluso en aquellos lugares que se nos presentan como los más avanzados, resulta muy distinto cómo se habla a un niño o a una niña, qué atributos físicos o de actitud se le destacan, qué juguetes se les regalan, qué importancia se le da a su ropa y estética según si es niña o no, qué ejemplos reciben en casa y en la calle, qué perciben en los anuncios, cuentos y series, qué modelo ejercen sus cantantes favoritas, qué actividades se les incentivan. De hecho, lejos de acabar con los roles de género, la cultura sexista del rosa y el azul está en pleno auge con las exitosas fiestas llamadas revelación de género. Desde esa presentación en sociedad del sexo del bebé, ya se empieza a considerar de una forma u otra a la criatura. La desigualdad comienza cuando ni siquiera hemos nacido. Y es que en este mundo capitalista, cuando se habla de sociedades igualitarias, a menudo se refieren solo al ámbito laboral. Y aunque en esos países la tasa de empleadas sea alta, lo cierto es que la brecha salarial y la dificultad de acceso a puestos de poder siguen siendo habituales. Y en todo caso, la misoginia, la violencia machista en la pareja, el acoso callejero o la violencia sexual son una lacra de la que ningún país se salva. O mejor dicho, de la que ninguna mujer se salva. En este sentido, cuando viajo, me resulta muy revelador que el concepto seguridad se adjudica a un lugar según la experiencia para los hombres.
Es decir, si pueden ser atracados o no y con qué nivel de violencia. Obviamente, los índices de criminalidad, siempre agudizados por las brechas sociales, son un factor a tener en cuenta al valorar una zona. Sin embargo, me encuentro que las mujeres siempre estamos en riesgo independientemente de la coordenada. Las mujeres a las que he conocido y entrevistado en estos años me relatan vivencias muy similares aun estando en contextos muy dispares. El miedo de volver solas a casa, el avisar al llegar, la decisión de no salir, el acoso en los espacios públicos. Y es que para nosotras el mundo es un lugar hostil y esos sitios catalogados como seguros solo lo son si vamos acompañadas de un hombre. Por otra parte, esos mismos hombres conocidos que nos protegen de los desconocidos pueden convertirse también en nuestros agresores en la esfera privada. El conteo diario de violaciones y feminicidios tanto en la calle como en el hogar es una sombra que nos acecha y nos presiona a todas. Agradecemos a Vicky, Laura, María, Alejandra, Claudia, Berta, Nicole, las hipopótamas, Ari, María Lisa, Julia y Daniela por denunciar en nuestro megáfono libre algunas de las violencias machistas que sufren en su cotidianidad. Para acabar con todas ellas, debemos atacar a la raíz de este sistema patriarcal. Con proyectos como el de nuestra entrevistada, ¿Hasta cuándo la cosa?, cada vez más mujeres identifican, cuestionan y empiezan a liberarse de todo aquello que las oprime y de quienes las oprimen. El feminismo escuece, pero sana. Por las que ya no están y por las que vendrán, siempre nuestras.